Hace apenas 8 meses, el mundo fue testigo de una de las peores masacres de este siglo. Después de aproximadamente 550 días de asedio, las fuerzas paramilitares sudanesas de apoyo rápido tomaron la ciudad de El Fasher en Darfur, desatando una ola de derramamiento de sangre. Se desconoce exactamente cuántos murieron. Las estimaciones más bajas sugieren que 6.000 personas perecieron en 3 días. Las estimaciones más altas sitúan la cifra cerca de 100.000 personas muertas en 6 semanas, y la mayoría de los analistas se inclinan por una estimación intermedia de al menos 60.000 muertos. En una entrevista con la estación de radio sudanesa Dabanga en enero, Nathaniel Raymond del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale puso las cifras en contexto, citando: El Fasher es, dadas las cifras que tenemos ahora, hablando de manera conservadora, un evento de víctimas masivas que rivaliza con el número inicial de muertes tras el bombardeo atómico en Nagasaki. Fin de la cita. Ahora, si has estado siguiendo este canal por un tiempo, sabrás que uno de nuestros temas recurrentes es cómo el mundo no le está prestando suficiente atención a la guerra civil en Sudán. Eso es una locura, considerando que es uno de los peores conflictos en la Tierra, y en su mayoría casi no se informa sobre él. Y ahora puede que estemos a punto de, una vez más, presenciar las consecuencias de esa ignorancia. Mientras ves esto, las Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF, parecen estar preparándose para una ofensiva importante contra sus oponentes, las Fuerzas Armadas Sudanesas, o SAF. El objetivo es la ciudad de El Fasher, que ha pasado gran parte de los últimos 3 años bajo estado de sitio. Si cae, el temor es que pueda convertirse en otro El Fasher. Esto no es una hipérbole de nuestra parte. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, mencionó específicamente la ciudad en una advertencia reciente sobre El Fasher, y no fue el único. El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido emitió una advertencia similar, al igual que el gobierno de Francia. Pero las comparaciones con el Fasher deberían ir más allá de solo preocuparse por niveles similares de derramamiento de sangre. Antes de la caída del Fasher, grupos de ayuda, analistas y periodistas sudaneses advirtieron durante meses sobre un genocidio inminente. Incluso publicamos videos en este mismo canal tratando de difundir la información. Sin embargo, todo fue en vano. La ONU, la Unión Africana, la Unión Europea, Estados Unidos, en fin, todos los que tenían poder simplemente eligieron mirar hacia otro lado hasta que ya era demasiado tarde. Y ahora, la historia podría estar a punto de repetirse. A menos que alguien haga algo pronto, el mundo podría estar a punto de presenciar otra masacre más. Titulares de noticias. Ahora, en cuanto a advertencias, no hay muchas más contundentes que la emitida recientemente por Critical Threats. Para citar: las RSF están preparando las condiciones para una ofensiva sobre la ciudad de El Fasher, controlada por la SAF, en el norte de Kordofán, que es un objetivo operativo importante para ambos bandos, ya que es clave para el control del centro de Sudán y para romper el estancamiento actual. Fin de la cita. El Fasher, un centro comercial con aproximadamente 500.000 de habitantes, tiene la desgracia de estar en un cruce que conecta algunos de los lugares más importantes de Sudán. Al norte y al este se encuentran la capital, Jartum, y las tierras fértiles y densamente pobladas entre los ríos Nilo Blanco y Nilo Azul. Al oeste se encuentra la mayor parte de la actual región del frente de Kordofán, y más allá, el bastión de las RSF en Darfur. Al sur, la carretera principal llega hasta la ciudad sitiada de Dilling y, más al sur, el territorio principal controlado por los aliados de las RSF en el SPLMN, el Fasher. Incluso es el sitio de un oleoducto clave que transporta petróleo para exportación desde la vecina Sudán del Sur, cuyo gobierno está cada vez más, aunque de manera no oficial, alineado con los paramilitares. Así que probablemente puedas ver por qué ambas partes principales del conflicto querrían controlar la ciudad. De hecho, podrías decir que las RSF han estado intentando tomarla desde hace más de 3 años. Usamos esa frase un poco ambigua porque los planes iniciales de los paramilitares sobre el Fasher parecían ser que era más un objetivo deseable que un objetivo clave. Como señala el Sudan War Monitor, las RSF inicialmente la dejaron de lado en su prisa por capturar Jartum, una ciudad que mantuvieron durante 2 años antes de ser finalmente desalojados por la SAF a principios de 2025, pero dejarla de lado no significa ignorarla. Aunque las RSF no se molestaron en atacar el Fasher, sí la aislaron del resto de Sudán, cortando las carreteras y estableciendo un asedio. Esto solo se rompió después de que los paramilitares fueran derrotados en Jartum, lo que permitió a la SAF avanzar por la carretera y establecer una ruta de reabastecimiento. Estos fueron los días eufóricos de victorias del ejército, cuando parecía que el líder militar de Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan, podría emerger como el vencedor de la guerra civil. Pero luego llegó finales de 2025 y un cambio importante en Occidente. Después de resistir por más de 550 días, el Fasher cayó ante las RSF, siendo la última ciudad en Darfur conquistada por los rebeldes. Con sus fuerzas liberadas y listas para desplegarse hacia el este, las RSF se enfocaron en hacer retroceder al ejército y expulsarlo de las zonas que había ganado en Kordofán. Sobreextendido y exhausto, el ejército de Sudán se retiró para consolidar su control sobre el Fasher y la carretera que va hacia Dilling. Avancemos hasta hoy, y la ciudad está nuevamente bajo asedio, con las SAF atrincheradas junto a su 5ª División de Infantería.
El Sudan Tribune informa de grandes concentraciones de las RSF al sur, oeste y norte de la ciudad. Mientras tanto, han aparecido videos de sus tropas emitiendo advertencias sobre lo que sucederá en El Fasher. Para ser claro, esto aún no es un asedio como el que vimos en Al Fasher. Allí, los paramilitares rodearon la ciudad de manera metódica, construyeron terraplenes de tierra para evitar que la gente escapara y finalmente entraron luchando después de una larga campaña de bombardeos en la que la población hambrienta se vio obligada a comer pasto para sobrevivir. El Fasher no está exactamente en la misma situación. La ciudad todavía está conectada de manera tentativa con la otra ciudad sitiada de Dilling a través de una carretera secundaria que el ejército reabrió en enero. Aunque la carretera es extremadamente peligrosa de usar, no está completamente cortada. Tampoco las carreteras hacia el norte están bloqueadas ni son totalmente intransitables. Es más bien que las RSF tienen cierto grado de control de fuego y pueden atacar y destruir vehículos que intentan reabastecer. Luego está la situación militar. El monitor de la guerra de Sudán informa que el Fasher está fuertemente fortificada con extensos sistemas de trincheras, mientras que la Fuerza Aérea Sudanesa todavía puede realizar salidas y bombardear posiciones de las RSF alrededor de la ciudad. Las fuerzas conjuntas aliadas también están realizando patrullas a pie, lo que ayuda a mantener a los paramilitares al menos algo a raya. De hecho, incluso hay una pregunta abierta sobre si las RSF pueden reunir las fuerzas necesarias para tomar la ciudad. Las tribus de Darfur de las que provienen los paramilitares están plagadas de luchas internas y a veces son indisciplinadas, como hemos visto en algunas de sus incursiones recientes en Chad, una nación que normalmente está de su lado. De hecho, las SAF siguen siendo optimistas y sus portavoces insisten ante los medios que los paramilitares son incapaces de romper las defensas de Al-Bait. Sin embargo, aunque eso sea cierto, no significa que la ciudad esté a salvo. Y eso se debe principalmente a un desarrollo tecnológico reciente que ha comenzado a proliferar en los campos de batalla de Sudán, uno que la mayoría asocia con una guerra diferente a miles de kilómetros al norte, en las llanuras de Europa del Este. Por supuesto, estamos hablando de drones. Fuego en el cielo. Cito. En el último año, la guerra en Sudán se ha transformado en un conflicto dominado por drones, caracterizado porque ambos bandos están adaptando rápidamente sus tácticas aéreas y cadenas de suministro. Fin de la cita. Esa fue la conclusión de un informe de ACLED publicado el 4 de junio que detalla el rápido cambio que tanto las RSF como las SAF han hecho hacia convertirse en fuerzas militares enfocadas en drones. Según sus mediciones, los eventos aéreos y de drones ahora representan entre el 40 y el 60% de todos los tipos de violencia experimentados en Sudán. Ahora, es importante aquí que no vayamos a imaginar que Sudán se está convirtiendo en otra Ucrania. Mientras Kiev y Moscú están enfrascados en una carrera de innovación tecnológica al rojo vivo, experimentando constantemente con nuevos tipos de drones, los combatientes en Sudán están usando principalmente modelos turcos comprados. Esto no son las líneas del frente saturadas de drones FPV del Donbass. Aún así, el aumento en el uso de drones claramente está teniendo efectos importantes, incluso alrededor de El Fasher. Un informe reciente desde dentro de la ciudad documentó un zumbido casi constante de drones audible en el cielo, una fuente de ansiedad para todos los que viven ahí. Desde el 10 de junio, los ataques con drones han ocurrido a diario, con ataques adicionales contra camiones cisterna de petróleo que se acercan a la ciudad, con el objetivo de dejar sin combustible a El Abyad. Para citar nuevamente a Critical Threats, se informa que los ataques con drones han destruido al menos 8 depósitos de combustible de las SAF y varios camiones cisterna de combustible en ruta a El Abyad, causando una escasez generalizada de combustible y alterando las líneas de suministro de las SAF. La RSF también ha atacado el cuartel general de la SAF en El Abyad y, según informes, ha destruido depósitos de armas. Otros reportes muestran un panorama sombrío para los civiles. Además de las instalaciones militares, los drones de la RSF han bombardeado puentes, viviendas civiles y centrales eléctricas, y este último punto es especialmente importante. La destrucción de estas estaciones ha provocado cortes de energía que con frecuencia dejan fuera de servicio el sistema de agua de la ciudad. Radio Dabanga llegó a calificarlo como una crisis de agua, con los precios del agua embotellada disparándose como resultado. Para ser claro, las cosas aún no están como estuvieron en los últimos días de El Fasher. Al final, se había declarado hambruna en la capital de Darfur del Norte, cuya población había aumentado debido a una gran afluencia de refugiados que huían de la violencia en otras partes. Pero las cosas claramente están avanzando en la dirección equivocada, y la preocupación aumenta aún más por el hecho de que lo de El Fasher no fue un caso aislado. A lo largo del conflicto, masacrar a todos dentro de una ciudad se ha convertido en una de las señas de identidad de las RSF. Antes de la caída de El Fasher, el peor ejemplo de esto probablemente fueron las 2 masacres separadas que ocurrieron en el Geneina al inicio de la guerra. En esa ciudad de Darfur, las RSF llevaron a cabo una campaña a gran escala de limpieza étnica contra los miembros de la minoría Masalit. Nuevamente, las cifras de muertos varían, pero una cifra comúnmente aceptada es de entre 10.000 y 13.000 muertos. Para comparar, eso es aproximadamente la misma cantidad de personas que murieron durante el asedio de Sarajevo, que duró 4 años. El destino del campo de refugiados Zamzam fue otra atrocidad similar. Un extenso campo en las afueras de El Fasher, Zamzam albergaba principalmente a mujeres y niños.
No obstante, los paramilitares aún así lo atacaron mientras apretaban el cerco alrededor de El Fasher, matando al menos a 1.500 personas y probablemente a muchas más. En este punto, debemos agregar nuestra advertencia habitual. Por terribles que sean las RSF, no debes pensar que sus oponentes son unos ángeles. Las Fuerzas Armadas sudanesas bombardean rutinaria e indiscriminadamente zonas civiles, llevan a cabo asesinatos de represalia y están aliadas con milicias islamistas que han perpetrado masacres étnicas. Aún así, hay poca duda de que las RSF son las peores de las dos. Y en conjunto, el historial de los paramilitares explica por qué todos están tan preocupados ahora por el Abyad. A lo largo de la guerra civil sudanesa, el modus operandi de las RSF ha sido tomar una ciudad y luego desatar un reinado de terror contra la población no árabe, con el objetivo de exterminarlos o forzarlos a huir. Lo único que juega a favor del Fasher es que nadie espera una masacre étnica allí. Como ha señalado Nathaniel Raymond del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale sobre el avance de las RSF hacia la ciudad, esto no es un movimiento genocida, es una maniobra táctica. Por lo tanto, si la ciudad cae, puede que no esperemos ver un horror desatado al nivel de El Fasher. Aunque eso es un poco como que te digan que tienes la suerte de solo visitar el tercer círculo del infierno en vez del noveno. Como vimos durante los 2 años de dominio de las RSF sobre Jartum, los paramilitares siguen siendo brutales, incluso cuando no están cometiendo genocidio. En la capital sudanesa, los civiles fueron asesinados arbitrariamente, los sospechosos de simpatizar con el ejército fueron torturados hasta la muerte, y las mujeres comunes fueron secuestradas y abusadas sexualmente por capricho. Dado todo eso, quizá te estés preguntando algo como, si las RSF son tan terribles, ¿por qué no vemos una coalición internacional formada para detenerlas? ¿Por qué el mundo no está tan decidido a derrotarlas como lo estuvo para derrotar al ISIS? Y la respuesta a eso es tristemente simple. Las RSF tienen poderosos aliados internacionales a los que nadie quiere ofender. Detrás del telón. Ahora, lo curioso sobre la guerra civil sudanesa es que ya debería haber terminado. Al estallar las hostilidades en abril de 2023, ninguna de las partes estaba remotamente preparada, ni era capaz de sostener un conflicto durante más de 3 años. Que todavía sigan en el juego se debe completamente al apoyo de estados extranjeros. Las SAF se han mantenido gracias a una extraña coalición que, en distintos momentos, ha incluido armas y apoyo de Irán, drones y operadores de drones de Ucrania, equipo militar y apoyo de Egipto, apoyo diplomático de Arabia Saudita, entrenamiento de Eritrea y personal suministrado por rebeldes tigrayanos en el norte de Etiopía. Por el lado de las RSF, la coalición es igualmente ecléctica, con los paramilitares recibiendo apoyo del gobierno federal de Etiopía, el señor de la guerra que gobierna el este de Libia, el gobierno de Sudán del Sur y la nación vecina de Chad, a pesar de que la principal etnia y el ejército chadiano son uno de los mismos grupos que las RSF han intentado exterminar al otro lado de la frontera en Darfur. Además de eso, ambos bandos reciben drones turcos, mientras que las RSF inicialmente fueron abastecidas con sistemas de defensa aérea y entrenamiento por parte del grupo Wagner de Rusia. Ahora, las razones por las que muchos de estos actores externos apoyan a sus respectivos bandos tienen poco que ver con las RSF o las SAF en sí mismas. Sin entrar demasiado en detalles, las motivaciones de, digamos, Eritrea y Etiopía en todo esto tienen más que ver con su rivalidad mutua y su política interna que con una alineación ideológica profunda con alguna de las facciones de Sudán. Pero mientras que todos los países que hemos mencionado hasta ahora, además de varios otros, han jugado su papel en mantener el infierno sudanés en marcha, hay una nación que destaca por encima de todas, los Emiratos Árabes Unidos. Hoy en día, la lista de organismos que han reunido pruebas del apoyo de los Emiratos Árabes Unidos a las RSF es larga y exhaustiva. 2 paneles independientes de la ONU han llegado a esta conclusión, al igual que informes detallados de Reuters y el New York Times, junto con organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale ha utilizado imágenes satelitales para rastrear vuelos de carga de los Emiratos Árabes Unidos, mientras que varios investigadores de OSINT han documentado aviones pertenecientes al país transportando suministros a los paramilitares a través de bases aéreas en Chad, Etiopía y Sudán del Sur. Sin embargo, el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos a las RSF va más allá del simple envío de armas. Abu Dhabi blanquea el oro que los paramilitares extraen de las minas de Sudán a través de sus propios mercados, mientras que los combatientes heridos de las RSF son atendidos en hospitales de campaña emiratíes. Tan profundo es su compromiso con el grupo que hay un argumento razonable de que la razón principal por la que Etiopía se está involucrando más en el conflicto es debido a la presión de Abu Dhabi. Sin embargo, lo más importante que los Emiratos ofrecen a las RSF es lo único que el dinero no puede comprar. Cobertura diplomática. Rico y estratégicamente ubicado, los Emiratos Árabes Unidos son un aliado vital para muchos países que de otro modo podrían estar tratando de detener las atrocidades de las RSF. Estados Unidos tiene bases ahí, mientras que, quizás más relevante, la familia Trump tiene intereses comerciales ahí.
Francia le vende armas a los Emiratos Árabes Unidos, siendo Abu Dhabi uno de los mayores clientes de París. El Reino Unido tiene puestos avanzados ahí. Las naciones africanas compiten por el dinero y las oportunidades de inversión de los Emiratos. Tanto Rusia como Occidente están tratando de cortejar a los emiratíes. En resumen, la mayoría de las naciones con la capacidad de ejercer presión real sobre las RSF lo han considerado y han decidido que no vale la pena. Que por razones relacionadas con el dinero, la diplomacia o la geopolítica, es más útil mantener contentos a los emiratíes que impedir que las RSF masacren ciudades enteras. O como lo dijo Nathaniel Raymond, el mundo tomó una decisión a través de su inacción. En particular, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea tomaron una decisión colectiva e intencional de que los intereses económicos, de seguridad y diplomáticos de Occidente con los Emiratos Árabes Unidos importaban más que las vidas de los sudaneses negros e indígenas. Fin de la cita. Donde diferimos con esta evaluación es que no es solo Occidente. La Unión Africana ha estado completamente desinteresada en detener esta guerra. Potencias regionales como Kenia han decidido acercarse al RSF. Mientras tanto, los gobernantes del Golfo simplemente están contentos de usar Sudán como otra pieza en el tablero de ajedrez, parte de su nuevo gran juego por influencia a lo largo de la costa del Mar Rojo. En resumen, la guerra en Sudán sigue ardiendo porque nadie quiere enfrentar las concesiones necesarias para detenerla. Y así, una vez más tenemos el espectro de las advertencias de diplomáticos sobre una masacre inminente, incluso cuando sus gobiernos hacen la vista gorda ante quienes la financian y facilitan. Si las RSF atacan el Abyad en los próximos días y si logran romper las defensas de la ciudad y cometer una masacre, entonces nadie en una posición de poder podrá decir que no fue advertido. La evidencia está disponible. Hay videos como este. Ahora depende de nuestros líderes decidir si prefieren actuar o simplemente hacer la vista gorda ante otra masacre más en Sudán. Gracias por vernos.